Capítulo 1. Una casa con secretos. En el corazón del campo inglés, donde el cielo parecía fundirse con las colinas ondulantes y los campos verdes se extendían hasta el horizonte, se erigía Ashbourne Manor. Esta majestuosa mansión, con su fachada de piedra desgastada por el tiempo y sus imponentes ventanales, había sido un símbolo de la grandeza de la familia Statham durante generaciones. Sin embargo, su esplendor se había desvanecido con los años, y ahora, cubierta por una fina capa de abandono, parecía más un recordatorio de tiempos mejores que un lugar vivo. Para Eleanor Elliot Harper, Ashbourne Manor no era solo una herencia, sino una encrucijada emocional. Había crecido escuchando historias sobre la casa, relatadas con nostalgia por su abuela Catherine, quien siempre hablaba de la mansión como un refugio lleno de recuerdos y secretos. Ahora, tras la muerte de Catherine, ella no solo había heredado la propiedad, sino también un legado de misterio que la llamaba como un eco desde el pasado. Ella, una historiadora por vocación, sentía una atracción irresistible hacia lo desconocido, hacia los enigmas que se ocultaban en las sombras del tiempo. Siempre había sentido que había algo más en las historias de su abuela, algo que Catherine nunca había dicho en voz alta pero que había dejado entrever en los últimos días de su vida. La mansión, con sus habitaciones llenas de polvo y su aire de melancolía, parecía guardar las respuestas. Decidida a restaurar Ashbourne Manor a su antigua gloria, ella comenzó a explorar cada rincón de la casa. Sus días estaban llenos de trabajo físico, limpiando, arreglando y devolviendo vida a los espacios olvidados. Sin embargo, lo que realmente la impulsaba era el deseo de descubrir los secretos que sentía latentes en las paredes de la mansión. Fue durante una tarde lluviosa, mientras revisaba el ático, cuando ella encontró algo que cambiaría su vida para siempre. El ático estaba lleno de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y el aroma inconfundible del tiempo detenido. Entre montones de objetos sin usar, sus ojos se posaron en una caja pequeña y desgastada que parecía fuera de lugar. Dentro de ella, encontró un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida, sus bordes amarillentos hablaban de años de olvido. Las cartas, cuidadosamente escritas a mano, llevaban la firma de un hombre llamado Thomas Cavendish. La primera que leyó estaba fechada en 1942 y comenzaba con una frase que resonó profundamente en ella: «Mi querida Catherine, estas palabras son mi refugio cuando el mundo se vuelve insoportable». Cada carta era un testimonio de amor y esperanza, palabras escritas en medio del caos de la guerra. Thomas hablaba de sus días como piloto de la RAF, de los cielos llenos de peligro y del consuelo que encontraba al pensar en Catherine. Había promesas de un futuro juntos, sueños compartidos en las líneas de tinta que ahora parecían desvanecerse con el tiempo. Pero no todas las cartas estaban allí. Las últimas parecían faltar, dejando la historia incompleta, como si el destino hubiera interrumpido bruscamente un capítulo crucial. Ella sintió un torrente de emociones al leer las palabras de Thomas: curiosidad, tristeza y una conexión inexplicable con este hombre del pasado que había amado profundamente a su abuela. Esa noche, ella no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era realmente Thomas Cavendish? ¿Qué le había sucedido? ¿Y por qué Catherine había guardado estas cartas en secreto durante toda su vida? Mientras las primeras luces del amanecer entraban por las ventanas de Ashbourne Manor, ella tomó una decisión. No podía ignorar lo que había descubierto. Las cartas no solo eran fragmentos de un amor perdido, sino también una puerta hacia una historia que merecía ser contada. Ashbourne Manor, con su silencio cargado de recuerdos, ahora se sentía más viva que nunca. Para ella, la mansión ya no era solo una reliquia familiar, era un guardián de secretos que pedían ser revelados. Con una determinación renovada,
supo que su viaje apenas comenzaba. Capítulo 2. El archivero. Al comprender que no podía resolver el misterio sola, ella decidió buscar ayuda. Su primera opción fue James Wycliffe, un archivero local conocido por su habilidad para desentrañar los misterios del pasado. James era un hombre reservado, con una mirada serena que parecía contener siglos de conocimiento. Su vida giraba en torno a documentos, registros y piezas olvidadas de historia, más cómodo entre los ecos del pasado que en las exigencias del presente. Cuando ella apareció en su oficina, cargada con el paquete de cartas, James estaba sumido en un antiguo mapa naval. Al escuchar la propuesta de ella, inicialmente mostró poco interés. «No soy detective», dijo con un tono seco. Pero algo en la pasión de ella, en la emoción con la que hablaba de su abuela y de las cartas, lo hizo reconsiderar. Aceptó ayudarla, aunque fuera más por curiosidad hacia los escritos que por el entusiasmo contagioso de ella. Comenzaron su investigación esa misma tarde, en el acogedor despacho de James, un espacio abarrotado de estanterías llenas de libros, mapas y carpetas. Mientras ella leía las cartas en voz alta, James tomaba notas, analizando cada detalle con una precisión meticulosa. Las palabras de Thomas Cavendish cobraban vida bajo su análisis, revelando no solo un amor profundo sino también fragmentos de una vida marcada por la guerra. Thomas habla de vuelos nocturnos sobre el Canal de la Mancha, dijo James mientras señalaba un párrafo. Es probable que fuera parte de una operación específica de la RAF. Podríamos buscar registros de su escuadrón. Ella, emocionada, respondió, ¿crees que podríamos encontrar algo sobre lo que le ocurrió? No hay nada en las cartas que sugiera un final, solo incertidumbre. A medida que profundizaban en las cartas, comenzaron a surgir detalles más íntimos de la relación entre Catherine y Thomas. Sus palabras estaban llenas de anhelos y promesas, pero también de la tensión de un amor que parecía condenado desde el principio. Catherine estaba comprometida con otro hombre, un acuerdo arreglado por su familia, pero su corazón pertenecía a Thomas. Es una situación compleja, comentó James, dejando las cartas a un lado. Ella estaba dividida entre el deber y el amor. Y luego está la guerra, siempre interrumpiendo las cosas. El trabajo conjunto de ella y James pronto trascendió lo meramente profesional. Ella se dedicaba a largas noches revisando registros en línea y en archivos locales, mientras James utilizaba su acceso a recursos exclusivos para investigar los movimientos de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. La conexión entre ellos comenzó a fortalecerse. James, inicialmente reservado, se sorprendió por la pasión inquebrantable de ella, mientras que ella se dio cuenta de que bajo la fachada distante de James había una sensibilidad profunda y un amor genuino por las historias humanas. Pasaron semanas reconstruyendo la vida de Thomas Cavendish. Supieron que era hijo único, que había crecido en un pequeño pueblo del norte de Inglaterra y que se había enlistado en la RAF a los 20 años. Descubrieron que su escuadrón había participado en misiones cruciales durante 1942, y que Thomas había sido considerado un piloto excepcional. Pero a medida que progresaban, también enfrentaban barreras. Documentos desaparecidos, registros incompletos y relatos contradictorios parecían frustrar sus esfuerzos. Las últimas cartas de Thomas, las más importantes para entender lo que le había ocurrido, terminaban abruptamente. Es como si el tiempo hubiera borrado deliberadamente esta parte de la historia, dijo ella una noche mientras revisaban un archivo de microfilm en una biblioteca regional. James asintió en silencio, pero sus ojos reflejaban una determinación creciente. Sin embargo, no todo era trabajo y tensión. Durante esas largas horas compartidas, ella y James comenzaron a abrirse el uno al otro.
Ella habló de cómo su abuela había sido una figura materna para ella, enseñándole a amar la historia y a valorar las raíces familiares. James, por su parte, confesó que había dedicado tanto tiempo al pasado porque temía enfrentar su propio presente. Es irónico, dijo James en una ocasión. Pasamos nuestras vidas buscando respuestas en historias que no son nuestras, mientras nuestras propias historias quedan incompletas. Ella sonrió, apoyando la barbilla en su mano mientras lo miraba. Tal vez porque encontramos consuelo en lo que ya está escrito. El pasado no puede cambiar, pero el presente es aterrador porque todo está en nuestras manos. A medida que el otoño transformaba el paisaje del campo inglés, los días se llenaban de hojas doradas y un aire fresco que parecía traer consigo nuevos comienzos. Ella y James trabajaban incansablemente, no solo por descubrir el destino de Thomas Cavendish, sino también porque, sin darse cuenta, estaban construyendo un lazo entre ellos que los anclaba al presente. Fue entonces cuando encontraron una pista crucial, un informe perdido sobre una misión de la RAF en la costa de Cornualles, donde el avión de Thomas había desaparecido. Esta revelación les dio un nuevo propósito y los llevó a decidir que debían viajar allí para buscar más respuestas. Ella, mirando por la ventana del despacho de James, dijo con un tono decidido, si Catherine y Thomas lucharon tanto por su amor, lo menos que podemos hacer es encontrar la verdad. James, por primera vez, sonrió ampliamente. De acuerdo. Vamos a encontrarlo. Ella no sabía entonces que este viaje no solo les llevaría al pasado, sino que también abriría una nueva etapa en sus propias vidas. El misterio de Catherine y Thomas estaba lejos de resolverse, pero lo que ella y James habían comenzado a construir juntos era tan importante como las respuestas que buscaban. Capítulo 3. Sombras de la guerra. La búsqueda de ella y James los condujo al pintoresco pero melancólico pueblo costero de Cornwall. Este lugar, con sus acantilados escarpados y olas rugientes, había sido testigo de la última misión de Thomas Cavendish. Allí, el tiempo parecía haberse detenido, y el aire estaba impregnado de historias no contadas y recuerdos enterrados. Su primera parada fue en una pequeña posada regentada por una anciana llamada Margaret, quien, para su sorpresa, había conocido a Catherine. Margaret, con su cabello blanco como la espuma del mar y sus ojos llenos de recuerdos, les abrió las puertas no solo de su hogar, sino también de su corazón. Catherine era una mujer increíble, comenzó Margaret mientras servía té en su acogedora sala de estar. Fuerte, decidida, pero también atrapada en un mundo que no siempre le permitió elegir su propio camino. Margaret compartió un fragmento esencial del rompecabezas. Catherine había estado comprometida con un hombre influyente, un terrateniente local que había asegurado la estabilidad financiera de su familia. Sin embargo, durante la guerra, Catherine había conocido a Thomas, un joven piloto de la RAF. Su conexión había sido inmediata, un destello de esperanza en medio del caos. Estaba dividida, dijo Margaret, su voz temblando con el peso de los recuerdos. Amaba profundamente a Thomas, pero el deber hacia su familia y las expectativas sociales la mantenían atada. Y luego, él desapareció. Fue como si el mundo le hubiera arrebatado su única posibilidad de felicidad verdadera. Las palabras de Margaret resonaron profundamente en ella. Era como si pudiera sentir el conflicto interno de su abuela, su lucha por equilibrar el amor y la obligación. Mientras Margaret hablaba, ella y James se dieron cuenta de que no solo buscaban respuestas sobre Thomas, estaban reconstruyendo una historia de amor que había sido interrumpida por las circunstancias y la tragedia. Pero Cornwall no les ofreció todas las respuestas que esperaban. Investigaron los archivos locales, rastrearon informes militares y hablaron con historiadores de la zona.
Fue en un viejo registro de la RAF donde encontraron la siguiente pista importante: el avión de Thomas se había estrellado en el Canal de la Mancha durante una misión nocturna. Aunque se había presumido su muerte, su cuerpo nunca fue recuperado, dejando un vacío en los registros y en el corazón de Catherine. Sin embargo, mientras revisaban los documentos, James notó algo inusual. Había un informe de un hospital francés que mencionaba a un hombre tratado por heridas consistentes con un accidente aéreo, meses después de la desaparición de Thomas. Este hombre no había dado su nombre, pero su descripción coincidía sorprendentemente con la de Thomas Cavendish. Ella quedó atónita. ¿Podría haber sobrevivido?, preguntó, con la voz cargada de emoción y esperanza. James, siempre cauteloso, respondió: es posible. Pero incluso si sobrevivió, la pregunta es, ¿qué le ocurrió después? ¿Por qué nunca regresó a buscar a Catherine? Impulsados por esta revelación, ella y James decidieron seguir la pista a Francia. Antes de partir, Margaret los despidió con una sonrisa cálida pero nostálgica. Catherine siempre creyó que Thomas había muerto. Si encuentran algo que diga lo contrario, bueno, ella estaría agradecida de saber la verdad, dondequiera que esté ahora. El viaje a Francia fue un nuevo capítulo en su búsqueda, pero también una etapa de reflexión para ella y James. Mientras recorrían el campo francés en busca de más pistas, comenzaron a compartir más de sí mismos. Ella, mirando por la ventana del tren que los llevaba a Normandía, confesó: siempre he sentido que estoy viviendo a la sombra de Catherine. Ella era tan fuerte, tan apasionada. Yo, no sé si tengo esa fuerza en mí. James, quien había estado estudiando un mapa de la región, levantó la vista y la observó con seriedad. No te desmereces, ella. Estás haciendo algo que pocos se atreverían a hacer: enfrentar el pasado y buscar respuestas, no solo para Catherine, sino también para ti misma. Eso requiere valentía. En Normandía, las pistas los llevaron a un pequeño hospital que había servido como refugio para heridos de guerra. Allí, hablaron con una enfermera jubilada que recordaba vagamente a un hombre británico tratado en 1943. Era reservado, como si llevara una gran carga, les dijo. Estuvo aquí unas semanas antes de desaparecer sin decir adiós. La enfermera les mostró un registro con el nombre de John Smith, claramente un alias. Aunque no había pruebas definitivas, ella y James estaban cada vez más convencidos de que ese hombre era Thomas. ¿Pero por qué había usado un nombre falso? ¿Y qué le había ocurrido después de abandonar el hospital? El misterio seguía creciendo, pero también lo hacía la conexión entre ella y James. Durante una caminata por la playa cercana al hospital, ella se detuvo y miró hacia el horizonte, donde las olas rompían con fuerza contra la costa. ¿Crees que el amor realmente puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y la guerra? James, reflexionando por un momento, respondió: creo que el amor deja una huella, incluso si las personas no pueden estar juntas. Esa huella puede cambiar vidas, incluso generaciones después. Ella lo miró, sintiendo que había algo más profundo en sus palabras, como si no solo hablara de Catherine y Thomas, sino también de ellos dos. A medida que avanzaban en su investigación, ella y James se daban cuenta de que no solo estaban desenterrando una historia de amor perdida, sino que también estaban creando la suya propia. Aunque aún quedaban muchas preguntas por responder, sabían que estaban más cerca de descubrir la verdad y, en el proceso, más cerca el uno del otro. La sombra de la guerra seguía presente en cada paso de su camino, pero también lo estaban la esperanza y el poder del amor que había perdurado a pesar de todo. Capítulo 4. El amor renacido. En un tranquilo pueblo de Normandía,
ella y James encontraron la pista final que daría cierre a la historia que tanto habían perseguido. Un pequeño cementerio escondido entre altos cipreses y flores silvestres albergaba una lápida sencilla pero cargada de significado. Grabado en ella estaba el nombre de Thomas Cavendish, junto a una conmovedora inscripción. Para mi amor, siempre esperando. Ella sintió que su corazón se detenía por un momento. Las palabras, tan simples y a la vez tan profundas, encapsulaban todo el dolor, la esperanza y la devoción de su abuela. Catherine había escrito esas palabras, un testimonio silencioso del amor que nunca había podido vivir plenamente, pero que nunca dejó morir. Mientras leía la inscripción, las palabras de Margaret volvieron a su mente. Ella nunca dejó de amarlo, incluso cuando el mundo le decía que siguiera adelante. Catherine, atrapada entre el deber y su pasión, había llevado el peso de su amor inconcluso durante toda su vida. Según descubrieron más tarde, Catherine había visitado esa tumba todos los años hasta que su salud finalmente se lo impidió. Era un ritual silencioso, un homenaje al hombre que había sido el gran amor de su vida. De pie junto a la tumba, ella sintió una oleada de emociones que la abrumaron. Había tristeza, por supuesto, por el amor perdido de Catherine y Thomas, pero también una profunda admiración por la fortaleza y la dedicación de su abuela. James, siempre a su lado, colocó una mano sobre su hombro y dijo suavemente: «Ella, a veces el amor no se mide por los años compartidos, sino por la intensidad con la que perdura, incluso en la ausencia». Ella lo miró, sus ojos brillando con lágrimas. Ella nunca lo olvidó. Incluso cuando tuvo que vivir sin él, su amor nunca desapareció. Al regresar a Ashbourne Manor, ella y James sintieron que habían cerrado un capítulo importante, no solo en la historia de Catherine, sino también en sus propias vidas. La mansión, que había sido testigo de tantas emociones y secretos, ahora parecía transformada. Ya no era simplemente una reliquia del pasado, sino un lugar lleno de significado y conexión. En la tranquilidad de la restaurada mansión, James confesó algo que había estado guardando en su corazón. «Ella, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos honrarlo viviendo plenamente el presente. Tu abuela nos enseñó eso, ¿no crees?». Ella, con una sonrisa cálida y un corazón más liviano que en mucho tiempo, respondió: «Entonces hagamos que nuestra historia valga la pena contarla». Los días siguientes estuvieron llenos de renovada energía y propósito. Ella decidió que Ashbourne Manor no solo sería su hogar, sino un lugar donde las historias pudieran vivir y ser compartidas. Transformó la mansión en un museo dedicado a la memoria de Catherine y Thomas, exhibiendo las cartas, fotografías y pequeños recuerdos que había descubierto en su búsqueda. La apertura del museo atrajo a historiadores, curiosos y románticos de todas partes, quienes se sintieron conmovidos por la historia de amor que había trascendido el tiempo y las dificultades. Ella y James, ahora inseparables, guiaban a los visitantes a través de las salas de la mansión, contando la historia no solo de Catherine y Thomas, sino también la suya propia. La conexión que habían encontrado en medio de los ecos del pasado los había transformado. Ella, quien al principio había dudado de su fuerza, ahora entendía que había heredado la resiliencia y pasión de su abuela. James, quien había vivido tanto tiempo en los documentos del pasado, ahora abrazaba el presente con entusiasmo y amor. Años después, Ashbourne Manor se había convertido en un santuario para aquellos que buscaban consuelo en las historias del pasado. Las cartas de Catherine y Thomas permanecían como el corazón de la exhibición, un testimonio eterno del poder del amor. Sin embargo, también había algo nuevo, una colección de fotos y cartas que documentaban la propia historia de ella y James. Un día, mientras caminaban por los jardines de la mansión,
James tomó la mano de ella y la miró con ternura. ¿Sabes? Creo que Catherine y Thomas estarían orgullosos de lo que hemos hecho aquí. No solo hemos contado su historia, sino que también hemos escrito la nuestra. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Y espero que algún día, alguien más pueda encontrar inspiración en todo esto. Porque, al final, el amor siempre encuentra la manera de renacer. Así, en un lugar que alguna vez estuvo lleno de secretos, ahora reinaba el amor y la esperanza, recordando a todos los que lo visitaban que el amor, aunque a veces doloroso, siempre tiene el poder de trascender. La moraleja de la historia. El amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que trasciende el tiempo y las adversidades. Es una emoción universal que, aunque a veces viene acompañada de dolor y sacrificio, tiene el poder de transformar vidas, sanar heridas y dejar un legado imborrable. La historia de Catherine y Thomas, y el viaje de ella y James, nos invitan a reflexionar sobre la profundidad y el significado del amor verdadero, y sobre cómo éste puede guiar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. La relación entre Catherine y Thomas es un ejemplo conmovedor de cómo el amor puede florecer incluso en los momentos más oscuros. A pesar de la guerra, las expectativas sociales y la separación, su amor sobrevivió en las palabras escritas en cartas y en los recuerdos guardados en el corazón de Catherine. Su historia nos enseña que el amor verdadero no siempre tiene un final feliz, pero su impacto es duradero. Aunque sus caminos no se unieron en esta vida, su conexión trascendió el tiempo, inspirando a futuras generaciones a no perder la esperanza en el poder del amor. Por otro lado, la vida de ella y James nos muestra cómo el pasado puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento. Ella, una historiadora apasionada, encontró en las cartas de su abuela no solo un misterio que resolver, sino también una guía para entender sus propios anhelos y emociones. Su viaje con James no solo desentrañó una historia olvidada, sino que también construyó una nueva historia de amor y conexión. El viaje de ella y James también nos enseña que la búsqueda de la verdad y el deseo de entender nuestras raíces pueden llevarnos a redescubrirnos a nosotros mismos. En su esfuerzo por reconstruir la historia de Catherine y Thomas, ella encontró su propio propósito y fortaleció su relación con James. Juntos demostraron que, aunque el pasado nos forma, es en el presente donde tomamos las decisiones que definen quiénes somos y qué legado dejamos. La moraleja principal que emerge de esta historia es que el amor no se mide únicamente por los años compartidos o por los finales felices, sino por la forma en que nos transforma y nos inspira. Catherine vivió con el recuerdo de Thomas como un faro de amor y esperanza, y ella utilizó ese legado para crear algo significativo, un espacio donde el amor y la historia pudieran encontrarse, enseñar y sanar. La resiliencia también juega un papel crucial en esta historia. Tanto Catherine como ella enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su fortaleza emocional y mental. Catherine, al perder al amor de su vida, encontró una forma de seguir adelante sin dejar de honrar sus sentimientos. Ella, al asumir la responsabilidad de la mansión y enfrentarse a los secretos de su familia, mostró coraje para transformar su herencia en un legado para los demás. Finalmente, esta historia nos recuerda que cada elección que hacemos importa. Ella y James decidieron no solo descifrar el pasado, sino también abrazar el presente y construir un futuro juntos. Catherine decidió mantener vivo su amor por Thomas a través de sus actos y palabras, demostrando que el amor verdadero nunca muere. En última instancia, el mensaje más poderoso de esta historia es que el amor, cuando se vive con autenticidad, tiene la capacidad de superar barreras, sanar corazones y crear un impacto duradero. La resiliencia, el valor y la capacidad de vivir plenamente, incluso frente a las adversidades, son lo que verdaderamente hace que nuestras vidas valgan la pena recordar. Así,
Echoes of the Past no solo nos ofrece un relato de amor y pérdida, sino también una profunda lección sobre cómo honrar nuestras raíces, abrazar nuestro presente y vivir con la convicción de que el amor siempre encuentra una manera de perdurar y renacer.